Está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver, con quien siempre es muy interesante charlar sobre distintas cosas que pasan aquí en la provincia de Santa Fe, en tantas partes. Fabián, gracias por la presencia, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, muy bien. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Esta mañana sé que hubo en la capital de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, una manifestación, creo que de sectores del área municipal, protestando, manifestando por temas que tienen que ver con el IAPOS, que han sorprendido mucho y que tienen que ver con el incremento de las tarifas de los servicios que el IAPOS presta a través de la obra social a sus afiliados, ¿no? Sí, nosotros, bueno, justamente el día miércoles, mañana, vamos a tener la presencia del Ministro de Economía, porque increíblemente IAPOS dejó de estar de la órbita del Ministerio de Salud y pasó a Economía. Esperábamos que esté presente el director del IAPOS, Nolasco Salazar, pero bueno, nos han informado de la Secretaría Parlamentaria que se va a hacer presente es el Ministro de Economía de la provincia. Eso es un pedido que hemos hecho, distintos bloques, a partir de un resentimiento de las prestaciones de IAPOS. Nosotros puntualmente hemos trabajado mucho el tema de pediatría y las prestaciones que reciben las personas con discapacidad, que han tenido, bueno, una fuerte disminución de la calidad y la cantidad. Y en el último tiempo, bueno, lo que hemos hecho un trabajo comparativo, en realidad no es ninguna genialidad, pero sí comparativo del incremento de la cuota de IAPOS, aumentó un 900% desde que asumió la actual gestión provincial. Espera, vamos a repetir esa cifra porque la verdad que no es muy común escucharlo. 900%. 900%. Y a eso sumale que el incremento de IAPOS complementario, que era un monto fijo de 10.000 pesos, ahora se cambió el cálculo el cálculo, digamos, para establecer el monto, ya no es un monto fijo, sino que es un porcentaje de lo que cada abonado paga como porcentaje a IAPOS. Nosotros pagamos, los que tenemos IAPOS pagamos el 4,5 de los salarios. Ahora tenés que sumarle un promedio entre el 20 y el 30%, depende la cantidad de afiliados, entre un 20 y un 30% para el IAPOS complementario. Por ejemplo, en mi caso, pagaba 10.000 pesos de IAPOS complementario, este mes me vino 231.000 pesos. Obviamente que ese monto en un trabajador que cobra 1.000.000 de pesos, 800.000 pesos, que hay salarios en la provincia de Santa Fe de empleados públicos que tienen ese salario, el impacto es tremendo, ¿no? Ahora, y hoy, bueno, se movilizaron los trabajadores municipales, que son también uno de los que están afectados, ¿no? En este tiempo donde hay tanta propaganda, difusión del gobierno nacional, a donde la inflación baja, vamos a decir que vamos a darle la derecha por un instante a ese dato, ¿cómo es posible que desde el punto de vista del IAPOS suba un 900%? Porque el tema que no es el único servicio, el problema es que todos los servicios subieron muy por arriba de la inflación. Estamos hablando de 900%. Sí, eso es desde noviembre del 2023 hasta la fecha. La explicación que tienen, a ver, el gobierno, la explicación que le da el gobierno provincial es que la obra social era deficitaria y que había que acomodar los números. A nosotros no nos consta, por eso mañana va a ser interesante escuchar al ministro y debatir. Pero yo te repito, todos los servicios, para no puntualizar, pero todos los servicios públicos han tenido un incremento muy por arriba de los salarios. Eso ni hablar, porque en primer lugar los salarios vienen por debajo de la inflación, por más que el gobierno construya otro relato. De hecho, nosotros hemos hecho ese estudio que publicamos hace muy poquito tiempo, que en 18 meses el trabajador público de la provincia de Santa Fe perdió entre un 30 y un 35% del poder adquisitivo real de su salario. Para eso medimos la canasta básica total, el costo que tiene por persona y cuánto se necesita para una familia tipo. Si bien la inflación está por debajo de los 2 dígitos, por lo menos la de este mes, está claro que eso está fundamentalmente, creo que el componente más importante
que el gobierno de Milei disminuye la inflación es porque se enfrió la economía, porque concretamente no hay consumo. Y si vos ves por cada uno de los rubros de la canasta familiar, por ejemplo, la carne es el menor consumo en los últimos 100 años en la República Argentina. Sí, sí, lo hemos dicho acá. Entonces, la verdad que es una contradicción, ¿no? Porque se muestra como un logro y en realidad es un tremendo enfriamiento de la economía. El gobierno va a tener problemas porque son más los dólares que salen que los que ingresan, por ejemplo en el rubro turismo. De hecho, está viniendo cada vez menos gente porque Argentina en dólares está muy caro y que los extranjeros que vienen a Argentina se espantan por los dólares, por los montos. Y después tenés un gran ingreso de artículos importados, que eso ha hecho obviamente disminuir algunos costos, pero también la balanza comercial se empezó a desajustar y eso al corto plazo va a traer inconvenientes. Mañana cuando va el ministro de Economía de la provincia a hablar con ustedes a la Cámara, ¿va por ese tema único o también le van a preguntar por el endeudamiento que anuncia la provincia de Santa Fe? Va por IAPO porque por el endeudamiento ya fue. Hace 15 días atrás tuvimos ¿Y qué balance sacaron una reunión. No, nosotros no lo vamos a acompañar, nos parece, primero que no nos parece prudente en este momento endeudarse en 1.150 millones de dólares, es muchísimo dinero. Es cierto que Santa Fe, de las 4 grandes provincias que tiene el país, la que menos endeudamiento tiene, contando Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Santa Fe es la quinta. Pero también es cierto que con esta toma de deuda va a incrementar su deuda pública en un 200% a lo que tiene hoy, de 500 millones de dólares que debe la provincia de Santa Fe, se va a incrementar a 1.800.000. Pero a eso contale que aparte del 1.150.000 que está pidiendo de endeudamiento, son 2 créditos, uno de 150 millones, para hacer las rutas de los ingresos a los puertos y otro de 1.000 millones para pagar deuda, para hacer obra pública. Tampoco está establecido en ese caso de ese monto cuánto se va a utilizar para pagar deuda, cuánto para obra pública. No está tampoco establecido cuáles las obras públicas que se van a priorizar o a jerarquizar. Aparte de eso, Santa Fe ya tiene herramienta, el actual gobernador, para endeudarse en 650 millones de dólares. O sea que si el gobernador utilizaría las herramientas actuales más estas nuevos créditos, estamos hablando de 1.850.000, 1.850 millones de dólares, y eso obviamente que es un exceso que la verdad es en este momento es complicado, porque inclusive las tasas de interés están entre un 9 y un 11%. Realmente es muy interesante hablar con el diputado Pablo Oliver de distintos temas que tienen que ver con bueno, el transcurrir de la actividad aquí en la provincia de Santa Fe. Hay una cuestión sobre la cual sé que te has ocupado de manera puntual en el último tiempo y que refiere a una causa que se está todavía tramitando en la justicia santafesina y que ahora ha puesto un poco el foco desde tu mirada en el presidente del Tribunal de Cuentas. Así es, hay una causa por defraudación del Estado, en realidad es un hecho de corrupción, se conoce como causa D4, es una defraudación que se hizo con un mecanismo a partir de la conformación de una asociación ilícita, se facturaban servicios mecánicos, servicios de acarreo, ploteados de autos policiales que en realidad no eran realizados, se facturaba, el habilitado de la policía autorizaba el pago y una vez que se pagaba se distribuía por distintos porcentajes de acuerdo a la participación que las personas tenían en esa asociación ilícita. De esa organización criminal hay en realidad 9 personas que ya están condenadas, que en realidad aceptaron su participación en esa organización y su culpabilidad y se acogieron a lo que es la herramienta del juicio abreviado. Pero bueno, a medida que se fue avanzando la investigación, los fiscales entendieron que 2 jefes policiales, Odriozola y Grau, tenían la participación como organizadores de esa asociación ilícita. Como ellos siempre negaron los cargos, se llegó al juicio oral y público, empezó el día 30, y bueno, y dentro de las pruebas que presentan los fiscales, aparece un audio con la
la voz del actual presidente del Tribunal de Falta, Omar Biagioni. Tribunal de Cuentas. De Cuenta, Omar Biagioni, que en el año 2016 también era presidente. Y bueno, y ahí aparece él con mucha familiaridad con uno de los imputados, ratificándole que iba a poner a disposición toda la información que necesite, que la información que le había llegado a Grau la había conseguido él. Y hay dos cosas muy graves. Una es que en realidad dice, te ratifico que el buchón, es decir, quien lo delató, fue Barrios, Juan Barrios se llama, que es un policía que estaba a cargo de la parte de transporte, de logística. Hay que darle su merecido, hay que pegarle una trompada y que sepa de dónde viene, estos textuales en las escuchas telefónicas. Y a los 2 días aparece Barrio en la vía pública golpeado, y bueno, ahí denuncia que fue amenazado por 2 desconocidos y que puntualmente le dijeron que no hable por esta causa. Bueno, y después hay otro tipo de conversación entre estas dos personas. Lo cierto es que, bueno, que está claro que Oscar Biagioni no puede seguir siendo parte del Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas es el organismo que tiene que velar por la transparencia y por el cumplimiento de los mecanismos y las leyes que tienen que garantizar la transparencia en los procesos de compra y suministro que necesitan cada agencia del Estado, cada poder del Estado. Así que, a ver, el pedido está muy bien fundamentado, y es más, no va a haber quien pueda defender a Biagioni más después de ayer. Ayer Grau, en la parte que le tocó a él testimoniar, en la causa, en el juicio oral y público, reconoció que la conversación fue con el presidente del Tribunal de Cuentas, pero dijo, yo no me puedo hacer cargo de lo que digan los demás. Realmente un tema como para seguirlo muy de cerca, muy importante, por cierto, lo que nos está comentando el diputado Palo Oliver, a quien yo, como siempre, le agradezco la presencia. Me queda 1 minuto de tiempo antes de saludarte, Palo, preguntarte qué expectativa hay desde el punto de vista político en cuanto a la convención constituyente que se viene aquí en la provincia. Mira, nosotros lamentablemente nos quedamos afuera, no vamos a ser parte de la convención, pero nosotros esperamos que realmente no se impongan números, que el espacio de gobernador no imponga los números, y que sea una reforma que sea producto por lo menos del mayor consenso posible, si bien va a ser transversal porque hay distintos artículos que se modifican, y no va a haber un solo bloque o 2 bloques que van a discutir, sino que hay temas que van a tener el apoyo de distintos sectores, otros que no. Esperamos que sea una reforma del consenso y no que se imponga la mayoría que tiene el oficialismo. Hay una objeción que se ha interpuesto en las últimas horas a una convencional electa, la convencional Olivera. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Mira, no sé por qué hicieron la presentación. A mí personalmente me consta que Alejandra Olivera vive en la ciudad de San Tomé hace más de 10 años. En realidad ella en el 2020, 2019 vivió en su propia casa, se logró hacer su casa, primero alquilaba, pero hace mucho tiempo que ella está, por lo menos reside en Santo Tomé. Después del cambio de domicilio, por lo menos no conozco el tenor de la denuncia, pero lo que vi públicamente, que Amalia Granata plantea de que en febrero recién hizo el cambio de domicilio. Así que es un tema que tendrá que resolver obviamente la justicia. Ella, o la propia convención. O la propia convención con los diplomas. Ella, no ser nacida en Santa Fe, necesita como mínimo 2 años de residencia. Lo que sí te puedo decir, y los que vivimos en Santo Tomé lo sabemos, ella mucho tiempo hace que vive acá. Lo que sucede, y esto es casualidad porque Alejandra fue al inicio de las sesiones ordinarias y la sentaron atrás mío, así que me puse a hablar porque hacía mucho que no la veía, y la verdad que la conozco a ella. Me contó que filmó una serie de Netflix y que estuvo todo el año pasado en Buenos Aires, y que la serie se va a estrenar en noviembre de este año. Por eso sé que estuvo en Buenos Aires, porque contó ella. Pero sí te puedo asegurar que ella tiene su gimnasio, sí. O tenía, porque creo que ahora en el gimnasio hay otra actividad, pero hacía mucho tiempo, por lo menos, que residía.
Bueno, gracias entonces por esa apreciación que tiene que ver un poco con todo esto que se comenta. Sí, ahora se arma el lío, van a decir, el palo es funcional. Yo digo cómo son las cosas. Los que vivimos en Santo Tomé sabemos que ella hace tiempo vive acá. Está muy bien. Gracias, Pablo, Gracias. por la presencia. Muchas gracias. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar.